Nuevos desafíos para la equidad 2018. A los legados de desigualdad se suman dos retos que, de forma más reciente, enfrenta México para garantizar la equidad entre sus habitantes. En primer lugar, se encuentra la transformación de los flujos de migración de retorno de Estados Unidos hacia México. El análisis se concentra en el perfil de las personas que regresan al país, sus destinos de vuelta y las condiciones que encuentran en estos. En segundo, está el cambio climático y los riesgos ambientales que suponen para la población que se expondrá a ellos de manera diferenciada. Finalmente, el informe examina cómo las coaliciones y partidos contendientes en las elecciones federales de 2018 incluyeron el tema de las desigualdades en aras de averiguar la inserción tanto de los legados como de los nuevos desafíos en la agenda electoral. El informe sobre desigualdades 2018 del Colegio de México tiene como objetivo traer a la discusión pública y dejar muy claro que la desigualdad de ingreso es una de las muchas desigualdades que enfrenta la población en el país. Tenemos una sección de la que ya hemos platicado en un documental previo sobre los legados de la desigualdad, ingreso, educación y trabajo. Y después decidimos traer dos temas que no se asocian normalmente con la desigualdad, pero que nos parece abren nuevas puertas y revelan nuevos problemas que enfrentamos como gobierno y sociedad en términos de brechas sociales. Uno tiene que ver con la migración de retorno y el otro está asociado con los nuevos riesgos que va a traer el cambio climático. Soy Alejandra Fonseca. Nací en Acaponeta, Nayarit, y en 2007 me fui a Estados Unidos a trabajar. Allá conocí a mi esposo Atari, que es de Michoacán. Los dos trabajábamos en la cocina de un restaurante en Nueva York. Ya habíamos hecho vida allá hasta que nos deportaron en el 2017. Decidimos venirnos a Los Sandoval, Nayarit, porque mi papá nos consiguió un terreno aquí junto al río. Nuestra hija, que nació en Estados Unidos, tenía apenas 1 año. Mi marido consiguió trabajo de albañil y yo vendía comida fuera de la primaria. Poco a poco hicimos nuestra casa. Era de bloc con piso de tierra. Empezamos con un cuarto y luego le añadimos otro. Teníamos pocas cosas. Una estufa pequeña, una mesa de madera, la cuna de la niña. Algunas personas me decían que si no me daba miedo vivir tan cerca del río. Bueno, vivíamos donde podíamos vivir. Mi esposo se fue a Tepic a trabajar en una obra unos días antes. El mero 23 de octubre escuchamos en la radio sobre Huila, un huracán de categoría 3. Decían que teníamos que estar alertas. Había albergues lejos de Los Sandovales. Yo me quería ir, pero ¿quién cuida de las casas cuando uno se va? Hay gente que roba cosas, que busca sacar provecho de la desgracia. Como a las 6 de la tarde se empezó a escuchar la lluvia y el aire fuerte. Las calles se encharcaron, se oía el agua correr. Luego las cosas chocando contra las ventanas. A eso de las 10 todo arreció. Algunos de los techos, los que eran de palma, no resistieron. Se escuchaban gritos porque el río estaba creciendo. Todo fue muy rápido. El agua se metió en nuestras casas. Vi la cuna flotar. Me dio mucho miedo y quise subirme con la niña al techo por si el agua crecía más, pero mis vecinos vinieron por mí. Cuando el agua nos llegaba a las rodillas, corrimos todos. A varias personas casi se las llevó la crecida. Al otro día las casas estaban cubiertas de lodo. Había cosas tiradas, destruidas, también animales muertos. Yo no pude sacar nada. Los Sandovales ya no existen más. Ahora se ven solo los techos. Después de que todo pasó, nos fuimos con una prima que vive en la ciudad en el centro de Acaponeta. Mi esposo nos alcanzó hasta días después porque no había paso en la carretera. La casa de mi prima no está en una zona cerca del río. Su vivienda tuvo algunos daños. El viento rompió una ventana y se mojaron algunos muebles de las patas por el agua que se metió. No la vi muy preocupada porque, según me dijo, tiene un seguro de hogar contra desastres naturales. Ella me dice que nos acomodamos cuando me aflijo porque no sé para cuándo vamos a tener dónde vivir. Migración. La naturaleza de la migración de México a Estados Unidos se ha transformado a partir de la crisis económica de 2008 y como consecuencia de las políticas migratorias estadounidenses de deportación,
Desde 2009, el saldo neto migratorio es casi nulo como resultado de una menor emigración desde México y un mayor número de migrantes de retorno. En el informe, por ejemplo, rescatamos la vida de 2 mujeres y de 2 hombres que tienen trayectorias de vida muy distintas, que fueron a Estados Unidos, pero en contextos de, por un lado, digamos, posgrado, estudios de posgrado, por otro lado, por necesidad económica, unos que fueron deportados, otros que deciden regresar. Y creo que justo lo que es interesante en este contexto del informe sobre desigualdades es tratar de entender cómo las diferentes experiencias de vida se suman para crear mayores desigualdades, mayores brechas de equidad, pero también cómo el fenómeno migratorio juega en esta interacción entre los diferentes componentes, digamos, lo que llamamos en el informe los legados de desigualdad y estos nuevos desafíos. Entonces, vamos, desgraciadamente importa el contexto económico en el que se nació, el lugar geográfico también, si es una comunidad rural de Oaxaca, por ejemplo, como el ejemplo de la viñeta, o si es en contexto como Ensenada, un contexto como Baja California. Así que bueno, justo la idea es ubicar un poco este contexto migratorio en el que vive México hoy en día dentro de este contexto más amplio de desigualdades por oportunidades económicas, movilidad social y bueno, trabajo incluso, ¿no? Y cómo justamente el fenómeno migratorio sí se relaciona con todas estas otras dimensiones. Ante las transformaciones de los flujos de la migración de retorno y los principales retos que implica la integración de los retornados en contexto mexicano, el informe se propone contestar 3 preguntas. ¿Quiénes son los migrantes que regresan de Estados Unidos a México? ¿A dónde llegan? ¿Qué circunstancias se encuentran y cómo se integran a ellas? Y digamos que este retorno, que antes era un retorno circular, estacional, predominantemente masculino, ahora es mucho más heterogéneo. Los perfiles de los retornados no son homogéneos, digamos, existe un aumento de mujeres, un aumento de niños también que regresan, sobre todo menores nacidos en Estados Unidos que nunca vivieron en México, pero que acompañan a sus familiares. Y además observamos también un aumento de la involuntariedad del retorno, por un lado por las deportaciones, que durante la administración de Obama llegaron a un máximo histórico, y por otro lado, los efectos de la crisis económica del 2008-2009 hicieron que muchos mexicanos tuvieran que regresar justamente por falta de oportunidades económicas y laborales en Estados Unidos. Alrededor de 2/3 de la población retornada es masculina. Los migrantes de retorno se encuentran en edades económicamente productivas. Entre la población retornada, el grupo de mayor tamaño, entre 2000 y 2015, fue el de migrantes adultos jóvenes de 35 a 44 años. Los migrantes estadounidenses que vienen a México también son jóvenes, hijos e hijas de padres retornados. En 2015, 8 de cada 10 estadounidenses en México, más de 500,000, eran menores de edad. La proporción de mujeres es mayor entre los retornados menores de edad, 57% en 2015. Vemos también que muchos de ellos se asientan en nuevos destinos del retorno, pensando en que hay un importante aumento de personas que están, por ejemplo, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en la zona fronteriza, pero lo que sí vemos es un descenso muy marcado de migrantes que regresan a la zona tradicionalmente expulsora de migración del centro-oeste, formada, por ejemplo, por Jalisco, Michoacán, etc. Esto quiere decir que las redes sociales que los migrantes tienen al regresar, pues se pueden haber debilitado, pueden haberse transformado y quizás no les están tampoco ayudando a encontrar nuevas oportunidades económicas y laborales. Por otro lado, sí vemos que hay un retorno a comunidades marginadas, a comunidades con pocas oportunidades laborales, con digamos, escasos empleos de calidad, que hacen que entonces los migrantes al regresar tengan dificultades en insertarse laboralmente. Las transformaciones de la migración de retorno han implicado cambios en los estados que reciben a los retornados, los tipos de localidades a los que regresan y las características de las mismas. Los estados del centro-oeste del país como Jalisco, Michoacán y Guanajuato, que tradicionalmente expulsan migrantes, redujeron su alcance al recibirlos.
pasaron de incorporar a casi la mitad, 47% en 2000, a poco más de un tercio, 35% en el 2015. Los estados que aumentaron su importancia fueron Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Estado de México y Baja California. En 2015, entre los retornados, se observó una concentración tanto en localidades rurales como en grandes ciudades. 30% vivía en una población de menos de 2.500 habitantes. 35% habitaba en una ciudad con más de 100.000. Entonces, en esta sección del informe lo que hacemos es ver ante estos cambios qué es lo que se ve en México. Y resaltaría, por un lado, es lo que mencionaba, la heterogeneidad de los perfiles. Vemos que hay mexicanos con altos niveles educativos que regresan, pero también con bajos niveles educativos. Y esta idea que se tenía antes de que los mexicanos regresaban para iniciar proyectos productivos, para trabajar por su cuenta, abrir una empresa, emprender una actividad económica, ha cambiado y ahora hay un aumento de mexicanos que regresan y que trabajan de manera asalariada, muchos de ellos en el sector informal. De hecho, vemos un aumento de informalidad entre los hombres y un aumento relativo de informalidad entre las mujeres. Pero lo que es interesante es que la brecha, esta ventaja comparativa que tenían los migrantes mexicanos a su retorno, se cierra. Entonces, si comparamos los salarios promedios del 2000 al 2015, vemos que hay un cierre de la brecha de desigualdad por justamente una baja de los salarios de los retornados. Esto no quiere decir que se cierra la desigualdad, se cierra la brecha, porque la población no migrante tiene un aumento en los salarios. Lo que sí vemos es que esto plantea muchos desafíos para la población retornada, que es una población que adquirió habilidades importantes en su experiencia migratoria, pero que no siempre las puede transferir en el mercado laboral mexicano. Cambio climático. Bueno, justamente el cambio climático se refiere a las consecuencias que tiene la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera del planeta sobre los otros sistemas en la Tierra, ¿no? Entonces, muchos de estos cambios que podemos observar tienen que ver con cambios en la temperatura promedio y también con cambios en la precipitación y en algunos otros elementos, como por ejemplo cuál es el nivel del mar, ¿no? Esos efectos varían a lo largo del planeta, no son los mismos a lo largo del territorio, y para México en las siguientes décadas se han hecho algunas estimaciones sobre qué es lo que va a ocurrir justamente en las décadas por venir. Los efectos principales también varían a lo largo del territorio. Por ejemplo, se espera que en promedio las temperaturas se aumenten en México conforme se aumente la concentración de gases de efecto invernadero, pero esta elevación va a ser mucho más sentida en algunas partes que en otras. Por ejemplo, en la parte norte del país se puede llegar a sentir temperaturas más altas que interactúan con otros factores, como por ejemplo cuáles los espacios construidos en las ciudades, y entonces tenemos la interacción entre el elemento físico, que es el aumento de la temperatura, con condiciones de la construcción que hacen que esto se hagan sentir mucho más, de manera más importante en la población urbana, los llamados, por ejemplo, efectos de isla de calor. Lo mismo ocurre con otras variables como por ejemplo la precipitación. En general se espera una reducción de los niveles de precipitación medios en el país, pero esta va a ser mucho más importante en la zona norte del país, donde ya de por sí tenemos niveles de precipitación menores, a lo que va a ser el sur, donde tenemos niveles de precipitación que son mucho más elevados que en otras partes del país, pero donde también se espera que haya algunas disminuciones. ¿Por qué importan, digamos, esos efectos? Bueno, por las consecuencias diferentes que tienen a lo largo del territorio y por cómo afectan un conjunto de actividades que desarrollamos los seres humanos en el planeta, ¿no? Evidentemente, la temperatura y la precipitación tienen efectos sobre las economías, qué es lo que podemos producir y dónde podemos producir, pero también tienen efectos sobre otros elementos, por ejemplo, la salud de las personas. Nosotros podemos ver estos cambios físicos, digamos, en el planeta que varían a lo largo del territorio
y por lo tanto el primer eje de diferenciación de los efectos tiene que ver con dónde vivimos, ¿no? Algunas zonas van a ser más afectadas en términos del cambio en temperatura, precipitación, la elevación del nivel del mar y otros eventos asociados como puede ser la ocurrencia de eventos extremos en términos, por ejemplo, fundamentalmente hidrometeorológicos. Entonces, el primer eje grande de diferenciación tiene que ver en dónde estamos localizados, porque de eso depende cuán más o menos expuestos estemos a estos riesgos. El segundo eje no solo depende, digamos, de dónde estamos, sino qué características tenemos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los pobres son más vulnerables a algunos de los efectos del cambio climático, tanto por los lugares donde suelen residir, las condiciones de la infraestructura con las cuales se habita, pero también, digamos, por otro conjunto de recursos asociados a la pobreza que están vinculados, que reducen la capacidad de respuesta a algunos de estos riesgos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los desastres o eventos hidrometeorológicos extremos, lo que podemos observar, por ejemplo, es que la población pobre no solo puede estar localizada en zonas más afectadas, vivir en barrios con menos infraestructura para lidiar con estos efectos, sino que los hogares mismos tienen menos recursos, por ejemplo, menos acceso a seguros sobre la vivienda o seguros sobre sus propiedades, los cuales los hace que sean mucho más vulnerables a ser afectados. Un estudio reciente del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC, clasificó a los municipios del país de acuerdo a su vulnerabilidad ante los riesgos ambientales. Los estados que presentan municipios con vulnerabilidad alta a los riesgos ambientales son Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán. Los municipios con un índice de vulnerabilidad muy alto se encuentran en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Dados los rezagos históricos presentes en esta región, la vulnerabilidad asociada al cambio climático supone un reto mayúsculo para preparar a la población con mecanismos para enfrentar los nuevos riesgos ambientales. Una de las cosas que es interesante sobre el informe que hizo el Colegio de México es que ha habido en años recientes diversos informes que ponen sobre la mesa el tema de la relación entre cambio climático y pobreza, pero generalmente se atienden por separado los temas ambientales de los temas más puramente socioeconómicos, por llamarlos de alguna manera. Y lo que es interesante del informe que presenta el Colegio de México es que estas dos dimensiones, se observa la intersección entre esas dos dimensiones, ¿no? De tal suerte que nosotros podemos observar justamente cómo es que lo ambiental constituye una base y un sustrato del bienestar de las sociedades para múltiples dimensiones, como señalaba antes, en términos de las condiciones de salud, en términos de las condiciones económicas y de la actividad económica que realizamos, en términos, por ejemplo, de cuáles pueden ser nuestros impactos en términos de la movilidad que tenemos cotidianamente, en fin. Entonces, por un lado pone el énfasis acerca de cómo no podemos pensar en general la vida humana separada del contexto ambiental y por lo tanto entonces es muy difícil pensar en procesos de desigualdad y redistribución sin considerar el tema ambiental. El informe Desigualdades en México 2018, además de estudiar tantos los legados de desigualdad como los nuevos desafíos para la equidad, también examina cómo las plataformas electorales de las tres coaliciones que compitieron por la presidencia en las elecciones 2018 diagnosticaron y propusieron aliviar las patentes desigualdades en nuestro país. De hecho, en todas las plataformas tanto de los partidos políticos de manera individual como de las coaliciones, aparece el tema de la desigualdad. Sin embargo, tiende a aparecer de manera marginal, sobre todo en las primeras páginas de las plataformas, como digamos a manera de diagnóstico. Todos los partidos reconocen en la desigualdad un problema importante que aqueja al país, pero digamos que en el desarrollo de propuestas y en el desarrollo de las plataformas, la verdad es que el tema prácticamente se borra. Digamos que ya cuando intentan hacer un desarrollo más elaborado del tema,
en realidad pues no existe tal desarrollo. Las perspectivas son distintas, cada partido tiene, digamos, variaciones en qué tanta importancia le da al tema de la desigualdad. La mayoría relaciona desigualdad con falta de crecimiento económico o de desarrollo económico y en realidad pocos partidos hacen referencia a otros tipos de desigualdades o hacen alguna referencia, pero de nuevo de forma muy marginal. Por ejemplo, algunos partidos como el PRI, como Movimiento Ciudadano, como el PAN, sí se refieren a desigualdades de género, por ejemplo, o desigualdades territoriales. Pero pues no, digamos, tampoco es que se hagan profundizaciones al respecto. Hay partidos que prácticamente olvidan el tema. El caso del Partido Verde, por ejemplo, el tema prácticamente es inexistente en su plataforma. Entonces, diría yo que sí hay diferencias de qué tanta importancia se le da, qué tantas veces se menciona el tema de desigualdades en las plataformas, pero todos coinciden en casi hacer una relación del tema a desarrollo económico y no a otros tipos de desigualdades. ¿Qué tan presente estuvo el tema de las desigualdades en las plataformas electorales 2018? En general, aunque la desigualdad se reconoce como un problema importante en el país, los partidos dedican un nivel diferenciado de atención al tema. En la gráfica se observa el número de veces que los textos de las plataformas de las coaliciones mencionaron la palabra desigualdad como porcentaje del total de las palabras. Observamos que las plataformas de las coaliciones convergen hacia el enfoque de la desigualdad del partido dominante en la coalición, en términos electorales. Como en este proceso electoral, las coaliciones agrupan a partidos que en el pasado han manifestado posiciones políticas distantes, esta convergencia indica que, por lo menos en el tema de las desigualdades, las diferencias ideológicas entre las ofertas políticas son mucho menos claras. Lo que encontramos, que también es un hallazgo interesante, es que las plataformas de las coaliciones lo que hacen en realidad es retomar las plataformas de los partidos dominantes electoralmente, es decir, de los partidos grandes, o sea, el PRI, el PAN y de Morena, en el caso de Juntos Haremos Historia, en donde en realidad lo que vemos es que estas plataformas de las coaliciones retoman a las plataformas de los partidos grandes y lo que hacen es que básicamente le agregan una u otra pequeña propuesta de los partidos pequeños, pero quien domina realmente la plataforma electoral de la coalición, como ya dije, son los partidos más importantes electoralmente. Tanto la migración de retorno con sus características como el cambio climático requieren el diseño e implementación de políticas públicas diferenciadas para lograr atender los distintos fenómenos que afectan las poblaciones implicadas. La importancia de que el tema de desigualdades se ponga en la agenda pública es crucial para cerrar las brechas, potenciar la movilidad social, aprovechar el capital social de los migrantes retornados y enfrentar los riesgos ambientales en un contexto de mayor equidad.